hay algo que nadie te ha dicho, algo que durante siglos ha permanecido oculto, no porque alguien lo haya prohibido, sino porque la mayoría de las personas están tan ocupadas buscando atajos, tan desesperadas por encontrar la fórmula mágica del éxito, que pasan por alto lo que tienen justo frente a sus ojos. Y lo más curioso es que probablemente tú también lo has pasado por alto. Probablemente has escuchado 1000 veces que el alcohol destruye, que el alcohol arruina familias, que el alcohol acaba con sueños. Y sí, todo eso es cierto. Pero hoy quiero hablarte de algo diferente. Quiero hablarte de 3 lugares donde el alcohol, ese mismo elemento que tantos temen, se convierte en un imán para la riqueza y la abundancia. Y antes de que pienses que estoy loco, antes de que cierres este video pensando que es otra charlatanería, te pido algo muy sencillo. Escúchame hasta el final porque lo que voy a revelarte no tiene nada que ver con supersticiones ni con rituales vacíos. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano y con esas leyes invisibles que gobiernan la prosperidad. Yo crecí entre 2 mundos. Mi padre japonés me enseñó que la disciplina es la madre de todos los logros. Mi madre colombiana me enseñó que el corazón es el motor que mueve montañas. Y entre esos 2 mundos aprendí algo que muy pocos entienden, que la riqueza no llega por casualidad, que la abundancia no es un accidente, que la prosperidad tiene reglas, tiene principios, tiene caminos que hay que recorrer con los ojos bien abiertos y el corazón bien dispuesto. En Japón hay un proverbio antiguo que dice que el sake revela el corazón verdadero del hombre. No lo destruye, lo revela. Y esa revelación, esa verdad desnuda que emerge cuando las máscaras caen, es precisamente el punto de partida de todo lo que quiero compartirte hoy. El primer lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es un lugar que muy pocos conocen y los que lo conocen rara vez hablan de él. Es el lugar de la celebración genuina. Déjame explicarte esto con una historia que jamás olvidaré. Cuando yo tenía poco más de 20 años, viajé a un pequeño pueblo en la prefectura de Niigata, en Japón. Era invierno, la nieve cubría todo como una sábana blanca y silenciosa, y yo había sido invitado a la casa de un anciano que fabricaba sake artesanal. Su nombre era Takeshi, y llevaba más de 40 años perfeccionando su oficio. 40 años. Piensa en eso por un momento. 40 años dedicados a una sola cosa, a un solo propósito, a una sola misión. Cuando llegué a su casa, esperaba encontrar a un hombre rico en el sentido convencional. Esperaba ver una mansión, autos lujosos, símbolos de opulencia. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Su casa era modesta, limpia, ordenada con esa precisión japonesa que convierte cada rincón en una obra de arte. Y cuando me sirvió una copa de su sake, lo hizo con una reverencia que me dejó sin palabras. No era una reverencia hacia mí, era una reverencia hacia el proceso, hacia el trabajo, hacia los años de dedicación que habían convertido ese líquido transparente en algo extraordinario. Y entonces me dijo algo que cambió para siempre mi forma de entender la riqueza. Me dijo: Kenji, el sake no se bebe para olvidar, el sake se bebe para recordar. Se bebe para recordar que estamos vivos, que hemos trabajado, que hemos luchado, que hemos persistido. El sake es la recompensa que la tierra le da al hombre paciente. Y en ese momento entendí el primer secreto. El primer lugar donde el alcohol atrae riqueza es el lugar de la celebración del trabajo bien hecho. No estoy hablando de emborracharse después de un día difícil. No estoy hablando de usar el alcohol como escape, como refugio, como anestesia para el dolor. Estoy hablando de algo completamente diferente. Estoy hablando de ese momento sagrado en el que un ser humano se sienta después de haber dado lo mejor de sí mismo, después de haber entregado su sudor, su ingenio, su dedicación, y levanta una copa para honrar su propio esfuerzo. Ese acto, ese ritual de reconocimiento propio, ese momento de decirse a uno mismo: lo hiciste bien, mereces esto, es uno de los actos más poderosos que existen para atraer abundancia, y te voy a explicar por qué. Porque la abundancia responde a la gratitud. La riqueza se multiplica donde hay reconocimiento. Cuando tú celebras tu trabajo, cuando tú honras tu esfuerzo,
Cuando tú te das permiso para disfrutar el fruto de tu dedicación, estás enviando un mensaje al universo, a Dios, a la vida misma. Estás diciendo, reconozco lo que tengo, valoro lo que he construido y estoy listo para recibir más. Es exactamente lo contrario de lo que hace la mayoría. La mayoría trabaja sin descanso, acumula sin celebrar, logra sin reconocer y luego se pregunta por qué la abundancia no llega. Se pregunta por qué, a pesar de tanto esfuerzo, la riqueza parece esquivarlos como el agua esquiva la piedra. Y la respuesta es tan simple que duele, porque nunca se detuvieron a celebrar. Nunca se dieron permiso para levantar una copa y decir, esto que he logrado tiene valor, yo tengo valor. En Colombia, en los pueblos pequeños donde mi madre creció, hay una tradición hermosa que ilustra perfectamente esto. Cuando un campesino termina la cosecha, cuando ha recogido el último grano de café, cuando ha completado meses de trabajo bajo el sol inclemente, se reúne con su familia y brinda. No brinda con champán importado ni con vinos caros. Brinda con aguardiente, con esa bebida que huele a anís y sabe a tierra colombiana. Y ese brindis, ese momento de celebración compartida, no es un acto de derroche, es un acto de agradecimiento. Es una forma de decirle a la tierra, al trabajo, a la vida, gracias. Gracias por otro ciclo completado, gracias por otra cosecha recogida, gracias por la fuerza que no me abandonó. Y esos campesinos, esos hombres y mujeres sencillos que brindan después de la cosecha, entienden algo que muchos millonarios con títulos universitarios y cuentas bancarias abultadas jamás entenderán, que la riqueza verdadera comienza con la gratitud y que la gratitud necesita ser expresada, necesita ser celebrada, necesita ser vivida con el cuerpo, con el corazón, con todos los sentidos. Ahora, presta mucha atención, porque aquí viene la parte que nadie te dice. El secreto no está en el alcohol, el secreto está en el lugar. El primer lugar secreto es el espacio de la celebración consciente, es ese momento en el que dejas de correr, dejas de perseguir, dejas de preocuparte por lo que falta y te enfocas completamente en lo que ya tienes. Es ese momento en el que el presente se vuelve suficiente, en el que el ahora se vuelve completo. Y el alcohol en ese contexto no es más que un símbolo de la dulzura que la vida ofrece al que sabe esperar, al que sabe trabajar, al que sabe agradecer. Puede reemplazar el alcohol por un té, por un café, por un vaso de agua fresca. El elemento no importa. Lo que importa es el acto de celebración. Lo que importa es que te detengas y reconozcas que mereces abundancia, que mereces riqueza, que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Porque cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Algo se abre, algo se libera, algo se activa y de repente las oportunidades que antes no veías empiezan a aparecer, las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse, las personas que necesitas empiezan a llegar. No por magia, no por superstición, sino porque has cambiado tu frecuencia interna. Has pasado de la frecuencia de la carencia a la frecuencia de la abundancia. Y la vida siempre responde a la frecuencia en la que vibras. El segundo lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es quizás el más antiguo de todos, y sin embargo, el menos comprendido en el mundo moderno. Es el lugar del encuentro humano. Déjame llevarte a otra historia. Hace algunos años fui invitado a una cena de negocios en Tokio. Era una de esas cenas formales donde se decidían acuerdos millonarios, donde los destinos de empresas enteras se definían entre platos de sashimi y copas de sake. Yo esperaba una reunión tensa, llena de números, gráficos y negociaciones agresivas. Pero lo que vi fue algo completamente inesperado. Los empresarios japoneses no hablaron de negocios durante la primera hora, ni siquiera durante la segunda hora. Se dedicaron a servirse sake mutuamente, a contar historias de sus familias, a reír juntos, a compartir sus fracasos y sus miedos. Y fue recién en la tercera hora cuando ya el sake había derribado las paredes invisibles que separaban a esos hombres, cuando empezaron a hablar de negocios. Y los acuerdos que se cerraron esa noche fueron extraordinarios. No porque hubieran bebido alcohol,
sino porque el alcohol había creado un espacio de confianza que ningún PowerPoint, ningún informe financiero, ningún discurso corporativo podría haber creado jamás. En japonés existe una palabra que no tiene traducción exacta en español, nominication. Es una combinación de nomu, que significa beber, y communication, comunicación. Y describe exactamente lo que acabo de contarte, el arte de crear conexiones humanas profundas a través del acto compartido de beber. Los japoneses descubrieron hace siglos que los seres humanos construyen confianza de una manera muy específica. No la construyen intercambiando tarjetas de presentación, no la construyen mostrando currículos impresionantes, la construyen compartiendo momentos de vulnerabilidad, la construyen bajando la guardia, mostrándose como son, dejando caer las máscaras que la sociedad les obliga a usar durante el día. Y el alcohol, en su justa medida, facilita ese proceso. No lo crea, no lo fuerza, no lo impone, lo facilita. Es como el aceite que permite que los engranajes de una máquina funcionen sin fricción. Y aquí está el secreto del segundo lugar. La riqueza fluye a través de las relaciones humanas. Siempre ha sido así. Siempre será así. Los negocios más grandes del mundo no se cerraron en salas de juntas con presentaciones elaboradas. Se cerraron en cenas, en encuentros informales, en momentos donde dos seres humanos se miraron a los ojos y decidieron confiar el uno en el otro. Piensa en tu propia vida. Piensa en las oportunidades más importantes que has tenido. Piensa en los trabajos que conseguiste, en los socios que encontraste, en las ideas que cambiaron tu rumbo. Te apuesto lo que quieras a que la mayoría de esas oportunidades no llegaron a través de un formulario en internet ni de un anuncio en el periódico. Llegaron a través de personas, a través de conexiones humanas, a través de alguien que confió en ti lo suficiente como para abrirte una puerta. En Corea del Sur existe una tradición llamada Oesik, que es básicamente una cena de equipo donde los compañeros de trabajo beben juntos después de la jornada laboral. Y aunque en Occidente esto pueda parecer excesivo o incluso problemático, los coreanos entienden algo fundamental, que los equipos que comparten momentos fuera del trabajo, que se conocen como seres humanos completos, y no solo como funciones corporativas, son equipos más productivos, más creativos, más resilientes. Son equipos donde la confianza fluye, donde la comunicación es abierta, donde los conflictos se resuelven antes de convertirse en crisis. Y eso, amigo mío, es riqueza. No riqueza monetaria solamente, sino riqueza en su sentido más amplio y más profundo. Pero déjame ser claro en algo. Cuando hablo del segundo lugar secreto, no estoy diciendo que necesitas emborracharte para hacer negocios. No estoy diciendo que necesitas beber para crear conexiones. Estoy diciendo que necesitas crear espacios de encuentro genuino. Espacios donde las personas puedan ser personas, no roles, no cargos, no títulos. Espacios donde la conversación fluya sin agenda, sin presión, sin cronómetro. El alcohol en este contexto es simplemente un facilitador social que la humanidad ha utilizado durante miles de años. Los romanos lo hacían con el vino, los irlandeses lo hacían con la cerveza, los rusos lo hacían con el vodka, los mexicanos lo hacían con el tequila. Cada cultura encontró su propia bebida, pero todas descubrieron el mismo principio, que los seres humanos se conectan más profundamente cuando comparten algo más que palabras, cuando comparten un ritual, un sabor, un momento de honestidad sin filtros. Yo mismo he vivido esto de muchas maneras. Recuerdo una vez en Bogotá, cuando conocí a un hombre que se convertiría en uno de mis mejores aliados profesionales. No lo conocí en una conferencia, no lo conocí en una oficina. Lo conocí en una pequeña tienda de barrio, tomando una cerveza después de un día largo y difícil. Ambos estábamos agotados, ambos estábamos frustrados, ambos estábamos en un momento de nuestras vidas donde las certezas escaseaban y las dudas sobraban. Y esa honestidad compartida, esa vulnerabilidad mutua, creó un vínculo que ningún contrato formal habría podido crear. Años después, ese vínculo se tradujo en proyectos conjuntos, en oportunidades de negocio, en una relación profesional que generó abundancia para ambos. No porque hubiéramos bebido cerveza, sino porque habíamos compartido nuestra verdad.
porque habíamos elegido ser humanos antes que profesionales, porque habíamos entendido que la riqueza no se construye sobre estrategias y tácticas, sino sobre confianza y autenticidad. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que muchos evitan, porque sé que hay personas escuchando esto que han tenido una relación difícil con el alcohol, personas que han visto cómo el alcohol destruyó a alguien que amaban, personas que luchan cada día contra la tentación de beber. Y a esas personas quiero decirles algo con todo mi corazón. El mensaje de hoy no es sobre el alcohol como sustancia. El mensaje de hoy es sobre los principios universales que el alcohol usado correctamente puede ilustrar. La celebración del trabajo bien hecho no requiere alcohol. La conexión humana profunda no requiere alcohol. La generosidad desbordante no requiere alcohol. Estos son principios que funcionan con cualquier elemento, con cualquier ritual, con cualquier símbolo que elijas. Si tu camino no incluye el alcohol, respeto profundamente esa decisión y te aseguro que puedes aplicar cada uno de estos principios sin beber una sola gota, porque el poder no está en la botella. El poder está en el acto. El poder está en la intención. El poder está en el corazón con el que haces las cosas. Ahora, llegamos al tercer lugar secreto, y este es, para mí, el más poderoso de todos, el más transformador, el más capaz de cambiar completamente tu relación con la riqueza y la abundancia. El tercer lugar secreto donde el alcohol atrae riqueza y abundancia es el lugar de la generosidad desbordante. Permíteme contarte una historia que me enseñó mi padre cuando yo era niño. En la antigua Japón existía una tradición entre los comerciantes que se llamaba osetai. Era una práctica donde los mercaderes exitosos compartían sake y comida gratuitamente con los peregrinos que caminaban hacia los templos sagrados. No lo hacían por obligación, no lo hacían para ganar algo a cambio. Lo hacían porque creían profundamente que la generosidad era el camino más directo hacia la prosperidad. Creían que cada copa de sake que compartían con un desconocido regresaba multiplicada en forma de bendiciones, de oportunidades, de protección divina. Y lo más asombroso es que esos comerciantes, los que practicaban el osetai con mayor devoción, eran consistentemente los más prósperos de sus comunidades. Mi padre me contaba estas historias con una pasión que yo podía sentir en cada palabra. Me decía, Kenji, en la vida hay dos tipos de personas. Están los que guardan todo para sí mismos, que acumulan, que retienen, que cierran sus manos con fuerza alrededor de lo poco o mucho que tienen. Y están los que abren sus manos, que comparten, que dan sin esperar nada a cambio. Y me preguntaba, hijo, ¿cuáles crees tú que terminan con más? Y yo, con la inocencia de un niño, respondía lo que cualquier niño respondería. Los que guardan, papá. Porque si das, te quedas con menos. Y mi padre sonreía con esa sonrisa japonesa que oculta océanos de sabiduría y me decía, no, Kenji, los que dan son los que terminan con más, porque la vida funciona como un río. Si intentas detener el agua, se estanca, se pudre, se muere. Pero si la dejas fluir, si la compartes, si la diriges hacia otros, el río crece, se alimenta de nuevas fuentes, se vuelve más caudaloso, más poderoso, más vivo. Ese principio, esa verdad ancestral que mi padre me transmitió a través de historias de sake y comerciantes japoneses, es quizás la ley más poderosa de la abundancia y la he visto confirmarse una y otra vez a lo largo de mi vida. En Colombia, en México, en Argentina, en España, en cada país que he visitado, he encontrado el mismo patrón. Las personas más generosas son las más prósperas. No siempre las más ricas en términos monetarios, pero siempre las más abundantes en términos de vida, de relaciones, de paz, de propósito. Conocí a un hombre en Medellín que tenía un pequeño negocio de aguardiente artesanal. No era un negocio grande, no era una empresa multinacional, era un local pequeño, modesto, en un barrio popular, pero ese hombre hacía algo que nadie más hacía. Cada viernes por la noche abría las puertas de su local y ofrecía una copa de aguardiente gratuita a cualquiera que entrara, una sola copa. Pero esa copa iba acompañada de algo más valioso que el licor mismo, una conversación genuina, una sonrisa auténtica, un momento de humanidad pura
en medio de una ciudad que a veces puede ser fría y apresurada. Y la gente venía por la copa gratuita, sí, pero se quedaba por la experiencia, se quedaba por la calidez, se quedaba por ese sentimiento inexplicable de ser visto, de ser escuchado, de ser valorado. Y esa gente, esa comunidad que se fue formando alrededor de un acto simple de generosidad, se convirtió en la base de un negocio próspero que sostuvo a ese hombre y a su familia durante décadas. No fue la copa de aguardiente la que atrajo la riqueza, fue el acto de dar, fue la decisión consciente de compartir lo que tenía, aunque fuera poco, con los demás. Fue la voluntad de abrir las manos cuando el mundo le decía que las cerrara. Fue la valentía de confiar en que la generosidad siempre regresa multiplicada. Y esto me lleva a un punto crucial que necesito que entiendas con toda claridad. En muchas culturas antiguas, el alcohol era considerado un regalo de los dioses. Los griegos tenían a Dioniso, los romanos tenían a Baco, los japoneses tenían leyendas sobre el sake que caía del cielo como lluvia bendita. Y en todas estas culturas, el alcohol más sagrado no era el que se guardaba en bodegas privadas, ni el que se vendía al precio más alto. El alcohol más sagrado era el que se compartía, el que se ofrecía, el que fluía de mano en mano como un río de generosidad, porque nuestros ancestros entendían algo que el mundo moderno ha olvidado, que lo sagrado se multiplica cuando se comparte y que lo que se retiene con miedo termina perdiendo su poder. Piensa en las grandes celebraciones de la humanidad, en las bodas, donde el vino fluye libremente, en los bautizos, donde se brinda por la nueva vida, en las graduaciones, en los aniversarios, en cada momento donde los seres humanos se reúnen para celebrar algo importante. En todos esos momentos, el acto de compartir una bebida no es simplemente un gesto social, es un acto simbólico de generosidad. Es una forma de decir, lo que tengo es tuyo también. Mi alegría es tu alegría. Mi abundancia es tu abundancia. Y ese acto, ese gesto aparentemente simple, activa algo profundo en el tejido mismo de la realidad. Activa el principio de reciprocidad. Activa la ley de la siembra y la cosecha. Activa esa verdad eterna que dice que el que da con generosidad recibirá con abundancia. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿en cuál de estos tres lugares te encuentras? ¿Estás celebrando tu trabajo o simplemente sobreviviéndolo? ¿Estás creando conexiones humanas profundas o simplemente acumulando contactos en tu teléfono? ¿Estás practicando la generosidad desbordante o estás guardando todo para ti mismo con miedo de que se acabe? Porque la verdad que estas tres historias revelan es que la riqueza no es algo que se persigue. La riqueza es algo que se atrae. Y se atrae celebrando, conectando y dando. Esos son los tres lugares secretos. No son lugares físicos. Son estados del ser. Son maneras de vivir. Son decisiones que tomas cada día, con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento. Mi abuelo japonés tenía una costumbre que siempre me pareció peculiar. Cada vez que recibía una botella de sake como regalo, nunca se la quedaba para él. Siempre buscaba a alguien con quien compartirla. A veces era un vecino, a veces era un extraño que encontraba en el camino, a veces era un empleado que había tenido un día difícil. Y cuando yo le preguntaba por qué hacía eso, por qué no guardaba el sake para disfrutarlo solo, me miraba con esos ojos que habían visto guerras y reconstrucciones y me decía, porque el sake que se bebe solo alimenta el cuerpo, pero el sake que se comparte alimenta el alma. Y el alma bien alimentada atrae todo lo que necesita, todo, sin excepción. Hay algo matemáticamente ilógico en la generosidad. Si tienes 10 y das 5, deberías quedarte con 5. Eso es lo que dicen los números. Pero la vida no funciona con las reglas de las matemáticas. La vida funciona con las reglas del corazón. Y las reglas del corazón dicen que cuando das 5, recibes 20. Cuando abres tu mano, la vida llena ambas manos. Cuando compartes tu abundancia, la abundancia se multiplica de maneras que tu mente racional jamás podría predecir ni comprender. He viajado por más de 30 países llevando este mensaje y en cada uno he encontrado la misma verdad expresada de diferentes maneras.
En México, los empresarios más exitosos que conocí eran los que organizaban las mejores fiestas, no para presumir, sino para compartir. En Argentina, los dueños de bodegas que más prosperaban eran los que regalaban botellas a sus vecinos después de cada cosecha. En España, los taberneros más queridos y más prósperos eran los que siempre tenían una copa extra para el que no podía pagar. En cada cultura, en cada país, en cada rincón del mundo, el principio es el mismo. La generosidad atrae abundancia. La celebración atrae prosperidad. La conexión humana atrae riqueza. Y no estoy hablando de teoría, no estoy hablando de conceptos abstractos que suenan bonitos pero no funcionan en la vida real. Estoy hablando de mi propia experiencia. Estoy hablando de lo que he visto con mis propios ojos, de lo que he vivido en mi propia carne, de lo que he comprobado una y otra vez a lo largo de décadas de trabajo, de viajes, de encuentros con personas extraordinarias que me enseñaron que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de celebrar, de conectar y de dar. Hay un momento en la vida de todo ser humano donde tiene que tomar una decisión fundamental. Es una decisión que no aparece en ningún formulario, que nadie te pide que firmes, que ningún gobierno legisla. Es la decisión entre vivir con las manos cerradas o vivir con las manos abiertas. Vivir con las manos cerradas es vivir con miedo. Es vivir pensando que no hay suficiente, que el mundo es un lugar de escasez, que cada peso que das es un peso que pierdes. Y ese miedo, esa mentalidad de escasez, es la prisión más efectiva que existe, porque no necesita barrotes ni guardias. Se construye dentro de tu propia mente y te mantiene preso sin que siquiera te des cuenta. Vivir con las manos abiertas es todo lo contrario. Es vivir con confianza. Es vivir sabiendo que el universo es abundante, que siempre hay más que suficiente, que cada acto de generosidad es una semilla que la vida convertirá en un árbol frondoso cargado de frutos. Y esa confianza, esa mentalidad de abundancia, es la llave que abre todas las puertas que el miedo cierra. Voy a compartirte algo muy personal. Hubo un momento en mi vida donde yo era el hombre de las manos cerradas. Un momento donde el miedo me controlaba, donde cada centavo que ganaba lo guardaba con la desesperación de quien cree que mañana no habrá más. Y en ese momento, paradójicamente, era cuando menos tenía. Era cuando más luchaba y menos lograba. Era cuando más trabajaba y menos producía. Hasta que un día un viejo amigo de mi padre me invitó a su casa y me sirvió una copa de sake. Y mientras bebíamos en silencio, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Kenji, el agua que retienes en tu mano se evapora. El agua que devuelves al río se convierte en océano. Deja de retener, empieza a fluir. Y esas palabras, esas simples palabras, dichas en una noche cualquiera, sobre una copa de sake cualquiera, cambiaron mi vida para siempre. Empecé a celebrar mis pequeños logros en lugar de obsesionarme con mis grandes fracasos. Empecé a invertir tiempo en construir relaciones genuinas en lugar de acumular contactos superficiales. Empecé a dar sin esperar, a compartir sin calcular, a abrir mis manos sin miedo de quedarme vacío. Y poco a poco, como el amanecer que llega lento pero inevitable, la abundancia empezó a fluir hacia mi vida de maneras que yo jamás habría podido planificar ni imaginar. El tercer lugar secreto, el de la generosidad desbordante, tiene un poder adicional que no quiero dejar de mencionar. Cuando eres generoso, cuando compartes lo que tienes con otros, estás haciendo algo más que un simple acto de bondad. Estás declarando al universo que confías en su abundancia. Estás diciendo: tengo tanto que puedo permitirme dar. Y esa declaración, esa afirmación silenciosa pero poderosa, reprograma tu mente, transforma tu energía y alinea toda tu existencia con la frecuencia de la prosperidad. En la tradición judía hay un concepto hermoso llamado tzedaká, que generalmente se traduce como caridad, pero que en realidad significa justicia. Para la tradición judía, dar no es un acto opcional de bondad, es un acto obligatorio de justicia. Es devolver al mundo lo que el mundo te ha dado, es mantener el flujo de la abundancia en movimiento. Y las familias judías que han practicado la tzedaká durante generaciones son conocidas mundialmente por su prosperidad, no porque den para recibir, sino porque al dar
se colocan en la corriente natural de la abundancia, en ese río cósmico que fluye eternamente y que llena todo lo que encuentra a su paso. Los árabes tienen una tradición similar. En la cultura árabe, servir café a un visitante no es una cortesía, es una obligación sagrada. Y ese café que se ofrece gratuitamente, con generosidad y sin esperar nada a cambio, ha sido durante siglos el lubricante de los negocios más importantes del Medio Oriente. Los acuerdos petroleros más grandes de la historia se cerraron sobre tazas de café. Las alianzas comerciales más duraderas se sellaron con el aroma del cardamomo y la calidez de la hospitalidad árabe. No porque el café tuviera propiedades mágicas, sino porque el acto de ofrecer, el acto de servir, el acto de poner las necesidades del otro antes que las propias, creaba un campo de confianza donde la riqueza podía fluir libremente. Quiero que pienses en esto. Cada vez que levantas una copa para brindar, estás participando en uno de los rituales más antiguos de la humanidad. Un ritual que conecta tu presente con miles de años de historia humana. Un ritual que te une con comerciantes japoneses, con campesinos colombianos, con mercaderes árabes, con viticultores argentinos, con cerveceros alemanes, con destiladores mexicanos. Todos ellos, a lo largo de los siglos, descubrieron la misma verdad, que la abundancia no se acumula, se celebra, que la riqueza no se retiene, se comparte, que la prosperidad no se persigue, se atrae, creando espacios de celebración, de conexión y de generosidad. Y esa es la verdad que quería compartirte hoy. Esa es la revelación que estaba oculta a simple vista. No es una fórmula mágica, no es un ritual supersticioso, no es una promesa vacía de riqueza fácil. Es algo mucho más profundo y mucho más real. Es un principio de vida que ha funcionado durante miles de años en todas las culturas del mundo. Celebra tu trabajo con gratitud y la abundancia responderá. Crea conexiones humanas genuinas y la riqueza fluirá a través de ellas. Practica la generosidad desbordante y la prosperidad te perseguirá como tu propia sombra. No necesitas creerme, no necesitas aceptar mis palabras como verdad absoluta. Solo te pido una cosa, pruébalo. Durante los próximos 30 días, prueba a celebrar cada pequeño logro que tengas. Prueba a crear un espacio de encuentro genuino con alguien cada semana. Prueba a dar algo, lo que sea, sin esperar nada a cambio. Y después de 30 días, observa lo que ha cambiado en tu vida. Observa las oportunidades que han aparecido. Observa las puertas que se han abierto. Observa la abundancia que ha empezado a fluir. Mi padre solía decir que la vida es como una copa de saqué. Si la miras desde afuera, parece transparente, simple, sin misterio. Pero cuando la pruebas, cuando realmente la saboreas con todos tus sentidos, descubres capas de complejidad, de profundidad, de belleza que jamás habrías imaginado. Y así es la vida. Parece simple vista desde afuera. Pero cuando te atreves a vivirla con celebración, con conexión, con generosidad, descubres que es infinitamente más rica, más abundante, más hermosa de lo que jamás habías creído posible. Los 3 lugares secretos donde el alcohol atrae riqueza y abundancia no son lugares físicos que puedas visitar en un mapa. Son lugares internos que puedes habitar en tu corazón. El primero es el lugar de la celebración consciente, donde honras tu propio esfuerzo y reconoces tu propio valor. El segundo es el lugar del encuentro humano profundo, donde construyes relaciones basadas en confianza y autenticidad. El tercero es el lugar de la generosidad desbordante, donde das sin medida y sin miedo, confiando en que la vida siempre devuelve multiplicado lo que ofreces con el corazón abierto. Estos 3 lugares han estado siempre ahí, esperándote. No necesitas un boleto para entrar. No necesitas permiso de nadie. No necesitas dinero, ni poder, ni estatus. Solo necesitas la decisión de vivir celebrando en lugar de sobreviviendo. La decisión de conectar en lugar de competir. La decisión de dar en lugar de acumular. Esa decisión, esa simple pero poderosa decisión, es el verdadero secreto de la riqueza y la abundancia. Todo lo demás es consecuencia. Recuerda, la vida no recompensa al que más tiene. La vida recompensa al que más celebra, al que más conecta, al que más da. Y si hoy decides ser ese tipo de persona, si hoy decides habitar esos 3 lugares secretos que te he revelado,
te prometo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque la abundancia, una vez que la invitas a entrar, una vez que le abres las puertas de tu corazón con celebración, conexión y generosidad, ya nunca se va, se queda, crece, se multiplica y se convierte en tu compañera permanente en este viaje extraordinario que llamamos vida. Yo soy Yokoi Kenji y estas son las verdades que la vida me ha enseñado entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos corazones que laten como uno solo. Y si algo de lo que dije hoy resonó en ti, si algo de estas palabras tocó una cuerda dentro de tu pecho que llevaba tiempo en silencio, entonces este mensaje cumplió su propósito. Porque yo no hablo para llenar el aire de palabras bonitas, yo hablo para encender fuegos y espero con todo mi corazón que hoy se haya encendido uno en ti. ¿Sabes lo que es despertar cada mañana con la sensación de que tu cabeza pesa más que tu cuerpo? Como si llevaras dentro de tu mente un océano turbio lleno de información basura, pensamientos tóxicos, preocupaciones que no te pertenecen y miedos que nunca pidieron permiso para entrar. ¿Sabes lo que es vivir con esa ansiedad constante que te susurra al oído que no eres suficiente, que te falta algo, que deberías ser más, hacer más, tener más? Yo sé lo que es eso. He estado ahí, en ese lugar oscuro, donde tu propia mente se convierte en tu peor enemigo, donde cada pensamiento es como un martillo golpeando contra tu paz interior. Y déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. Tu mente no está enferma, está intoxicada. Está contaminada con los venenos invisibles de esta era digital, con las expectativas ajenas que adoptaste como propias, con las comparaciones que te destrozan por dentro cada vez que abres las redes sociales. Tu cerebro no fue diseñado para procesar la cantidad de información que recibes cada día. No fue diseñado para estar constantemente conectado, constantemente alerta, constantemente juzgándote a ti mismo a través de los ojos de personas que ni siquiera conoces. Y esa sobrecarga, esa intoxicación mental es la raíz de tu sufrimiento. Pero hay esperanza. Hay un camino de regreso a la claridad, a la paz, a esa versión de ti que existía antes de que el mundo llenara tu mente de ruido. Y ese camino comienza con una decisión radical. La decisión de desintoxicar tu mente, de limpiar ese océano turbio y convertirlo nuevamente en aguas cristalinas donde puedas ver tu propio reflejo sin distorsiones. No te voy a mentir diciéndote que es fácil. No lo es. Desintoxicar tu mente requiere valentía, porque significa enfrentar todo aquello que has estado evitando. Significa mirar de frente a tus demonios internos y decirles que ya no tienen poder sobre ti. Significa desconectarte de todo aquello que te mantiene en ese estado de ansiedad perpetua. Pero te prometo algo. Si tienes el coraje de hacer este trabajo, si decides comprometerte con este proceso de limpieza mental, tu vida cambiará de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. Imagina por un momento cómo sería tu vida si tu mente estuviera completamente despejada, si pudieras pensar con claridad absoluta, si cada decisión que tomaras surgiera desde tu verdadera esencia y no desde el miedo o la inseguridad. Imagina despertar cada mañana sin esa pesadez en el pecho, sin esa voz crítica que te ataca antes de que tus pies toquen el suelo. Imagina sentir esa ligereza, esa libertad que solo experimentan aquellos que han aprendido a proteger su espacio mental como si fuera su tesoro más valioso. Eso no es un sueño imposible, es tu derecho natural. Es el estado al que tu mente quiere regresar si tan solo le das la oportunidad. Entonces, aquí estamos tú y yo, a punto de embarcarnos en un viaje de transformación profunda. Voy a compartir contigo 10 pasos que cambiarán radicalmente la forma en que experimentas tu vida mental. No son trucos superficiales ni consejos vacíos que encontrarías en cualquier artículo de autoayuda. Son principios poderosos que he aprendido a través de años de estudio, práctica y sobre todo de fracasos, porque yo también he estado en ese lugar donde estás tú ahora. También he sentido que mi mente era un campo de batalla donde los pensamientos negativos ganaban todas las peleas, pero descubrí algo fundamental. La diferencia entre una mente intoxicada y una mente clara no es cuestión de talento o suerte, es cuestión de hábitos. Es cuestión de lo que decides permitir o no permitir en tu espacio mental. El primer paso
y quizás el más difícil de todos, es reconocer que tienes un problema de contaminación mental. Suena obvio, pero te sorprendería saber cuántas personas viven toda su vida sin darse cuenta de que su sufrimiento no es normal, que la ansiedad constante no es simplemente parte de la vida moderna. Hemos normalizado tanto el estrés, la sobrecarga de información y la distracción constante que ya ni siquiera reconocemos cuando nuestra mente está completamente fuera de control. Es como si viviéramos en una casa llena de basura y después de un tiempo nuestro olfato se acostumbrara al mal olor y ya no lo percibiéramos. Pero la basura sigue ahí, descomponiéndose, contaminando todo lo que tocas. Entonces, detente por un momento, mira tu vida con honestidad brutal. ¿Cuántas veces al día revisas tu teléfono sin necesidad real? ¿Cuántas horas pasas consumiendo contenido que no aporta nada a tu crecimiento? ¿Cuántas conversaciones tienes que drenan tu energía en lugar de nutrirla? ¿Cuántos pensamientos negativos permites que circulen libremente por tu mente sin cuestionarlos? Este inventario honesto es el punto de partida. No puedes limpiar lo que no reconoces que está sucio. Una vez que has aceptado que tu mente necesita una limpieza profunda, el segundo paso es establecer un ayuno digital estratégico. Y aquí es donde muchos fallan porque confunden ayuno con eliminación total. No te estoy diciendo que tires tu teléfono al mar o que te conviertas en un ermitaño que vive en las montañas sin conexión a internet. Te estoy diciendo que necesitas crear períodos sagrados de desconexión donde tu cerebro pueda respirar, donde pueda procesar la vida sin la interferencia constante de notificaciones, mensajes y actualizaciones que fragmentan tu atención en 1000 pedazos. Empieza con algo simple pero poderoso. Las primeras 2 horas después de despertar y las últimas 2 horas antes de dormir son territorio prohibido para las pantallas. En esas 4 horas del día tu mente es tuya y solo tuya. No pertenece a las redes sociales, no pertenece al trabajo, no pertenece a las noticias apocalípticas que los medios te lanzan cada minuto. Durante esas horas haces cosas antiguas, cosas que los humanos hacían antes de que los algoritmos secuestraran nuestra atención. Lees un libro físico, escribes en un diario, meditas, caminas sin auriculares, conversas sin revisar el teléfono, simplemente existes sin documentar cada momento para una audiencia invisible. Y si esto te parece imposible, si la simple idea de pasar 2 horas sin tu teléfono te genera ansiedad, entonces ya tienes tu respuesta sobre qué tan intoxicada está tu mente. El tercer paso es algo que casi nadie habla, pero que es absolutamente fundamental. Necesitas hacer una limpieza radical de tu ambiente informacional. Tu mente es como un jardín y todo lo que consumes, información, noticias, contenido de redes sociales, conversaciones, es como las semillas que plantas en ese jardín. Si plantas semillas de miedo, crecerá miedo. Si plantas semillas de comparación y envidia, crecerá insatisfacción. Si plantas semillas de negatividad y drama, tu jardín interno se convertirá en un lugar oscuro y deprimente. Entonces pregúntate con honestidad, ¿qué estás plantando en tu mente cada día? ¿Cuántas de las cuentas que sigues en redes sociales te hacen sentir inadecuado, ansioso o envidioso? ¿Cuántas conversaciones habituales que tienes son simplemente sesiones de quejas disfrazadas de desahogo? ¿Cuántos noticieros ves que solo te llenan de miedo sin darte ninguna herramienta para crear cambio? Es momento de ser despiadado con tu dieta mental. Deja de seguir a cualquier persona o cuenta que te haga sentir mal contigo mismo. Elimina las aplicaciones que consumen tu tiempo sin darte nada de valor a cambio. Aléjate de las personas que constantemente te arrastran a conversaciones tóxicas llenas de negatividad. Y sé que esto suena duro, sé que pensarás que estoy siendo extremo, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a sacrificar tu paz mental por mantener conexiones que te están envenenando lentamente? El cuarto paso es aprender el arte de la atención consciente. Y esto va mucho más allá de lo que comúnmente llamamos mindfulness. Vivimos en una era de atención fragmentada, donde nuestro cerebro salta de una cosa a otra, como un mono enloquecido, nunca presente, siempre persiguiendo la próxima distracción, la próxima notificación, el próximo estímulo. Y en esa locura constante, perdemos la capacidad de estar plenamente presentes en nuestra propia vida. ¿Comes sin saborear la comida porque estás viendo videos?
Conversas sin escuchar realmente porque estás pensando en qué vas a responder. Caminas por lugares hermosos sin verlos porque estás en tu teléfono. Tu vida pasa frente a ti y tú estás en otro lugar, en el pasado reviviendo errores o en el futuro anticipando catástrofes. La atención consciente no es una técnica de meditación que haces 20 minutos al día y luego olvidas. Es una forma de vivir. Es decidir que cada momento merece tu presencia completa. Cuando comes, comes. Cuando hablas con alguien, realmente escuchas. Cuando trabajas, te sumerges completamente en la tarea sin permitir que tu mente vagabundee hacia las preocupaciones. Y esto requiere práctica, mucha práctica, porque tu cerebro está acostumbrado a la distracción constante. Pero cada vez que traes tu atención de regreso al momento presente, estás fortaleciendo tu músculo mental, estás recuperando el control sobre tu propia conciencia. El quinto paso es establecer una práctica diaria de silencio interno. Necesitas tiempo cada día para estar a solas, con tus propios pensamientos, sin distracciones externas. Y sé que esto aterroriza a muchas personas porque han pasado tanto tiempo evitando sus propios pensamientos que la idea de sentarse en silencio les parece una tortura. Prefieren el ruido constante, la distracción perpetua, cualquier cosa excepto enfrentar lo que realmente está pasando dentro de sus mentes. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Todo lo que evitas se fortalece. Cada pensamiento que reprimes, cada emoción que niegas, cada verdad incómoda que entierras bajo capas de distracción, todo eso sigue ahí, creciendo en la oscuridad, ganando poder sobre ti. El silencio interno no es ausencia de ruido, es la creación de un espacio donde puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Es aprender a ser el testigo de tu propia mente en lugar de ser su víctima. Empieza con solo 10 minutos al día. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y simplemente observa. Observa los pensamientos que surgen, las sensaciones en tu cuerpo, las emociones que emergen. No trates de cambiar nada. No juzgues nada como bueno o malo. Simplemente observa. Y en esa observación, algo milagroso comienza a suceder. Te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Eres la conciencia que observa los pensamientos. Y esa distinción lo cambia todo. El sexto paso es aprender a establecer límites emocionales claros con las personas en tu vida. Una de las mayores fuentes de contaminación mental viene de absorber las emociones, problemas y dramas de otras personas como si fueran tuyos. Tienes esa amiga que te llama cada semana con un nuevo drama y después de hablar con ella te sientes agotado, como si hubieras cargado una mochila llena de piedras. Tienes ese familiar que constantemente te arrastra a conversaciones negativas sobre todo lo que está mal en el mundo. Tienes ese compañero de trabajo que se queja sin parar y espera que tú seas su terapeuta no pagado. Y tú, porque eres una persona empática y bondadosa, absorbes todo eso, cargas con sus problemas como si fueran tuyos, te preocupas por situaciones que no puedes controlar ni cambiar y poco a poco tu mente se convierte en un basurero emocional donde todos vienen a depositar su sufrimiento. Necesitas aprender a decir no, necesitas aprender que puedes amar a alguien y al mismo tiempo establecer límites claros sobre cuánta de su energía negativa estás dispuesto a absorber. Puedes ser compasivo sin convertirte en el vertedero emocional de todo el mundo. Y esto no te hace egoísta, te hace sabio, porque no puedes dar desde un vaso vacío. No puedes ayudar a otros si tú mismo estás ahogándote en toxicidad emocional. Proteger tu paz mental no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. El séptimo paso es reemplazar los patrones de pensamiento tóxico con narrativas empoderadoras. Tu mente está constantemente contándote historias sobre quién eres, qué eres capaz de hacer y qué mereces en la vida. Y si has vivido con una mente intoxicada durante mucho tiempo, esas historias probablemente son devastadoramente negativas. Te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, que siempre fracasas, que las cosas nunca salen como quieres, que no mereces ser feliz. Y aquí está el problema. Tu cerebro no puede distinguir entre una historia verdadera y una historia repetida lo suficiente. Si te cuentas la misma narrativa negativa 1000 veces, tu cerebro la acepta como verdad absoluta. Pero eso también significa que tienes el poder de cambiar la narrativa. No estoy hablando de afirmaciones positivas superficiales que repites sin creerlas.
Estoy hablando de identificar conscientemente los pensamientos tóxicos recurrentes y desafiarlos con evidencia real. Cuando tu mente te dice que eres un fracaso, detente y pregúntate, ¿es eso verdad o es una historia que he estado repitiendo? Busca evidencia de lo contrario. Recuerda las veces que has superado obstáculos, las veces que has logrado cosas a pesar de las dificultades, las veces que has demostrado fortaleza. Tu mente está sesgada hacia lo negativo, porque evolutivamente eso nos mantenía alertas ante los peligros. Pero ahora vives en un mundo donde ese sesgo negativo ya no te protege, solo te destruye. Entonces necesitas conscientemente entrenar tu mente para ver también lo bueno, lo posible, lo esperanzador. No es negar la realidad, es tener una perspectiva equilibrada en lugar de una distorsionada por la toxicidad. El octavo paso es comprometerte con una práctica regular de movimiento físico intenso. Y no estoy hablando de hacer ejercicios solo para verte bien o para perder peso. Estoy hablando de usar el movimiento físico como una herramienta de limpieza mental. Cuando mueves tu cuerpo con intensidad, cuando haces que tu corazón lata fuerte, que tus pulmones trabajen al máximo, algo mágico sucede en tu cerebro. Se liberan endorfinas que son analgésicos naturales. Se reduce el cortisol, la hormona del estrés que mantiene tu mente en estado de alerta constante. Se generan nuevas conexiones neuronales que mejoran tu capacidad de concentración y claridad mental. Pero más importante que todo eso, el movimiento físico te saca de tu cabeza. Cuando estás corriendo hasta que tus piernas arden, cuando estás levantando pesas hasta que tus músculos tiemblan, cuando estás en medio de una rutina que exige todo tu enfoque, no hay espacio mental para la ansiedad, para las preocupaciones, para los pensamientos obsesivos. Tu mente se ve obligada a estar presente en tu cuerpo. Y después, cuando terminas, experimentas esa claridad mental que solo viene después del esfuerzo físico intenso. Los problemas que parecían insuperables antes de entrenar de repente se ven más pequeños, más manejables. Las preocupaciones que consumían tu mente se disuelven y esa sensación de logro, de haber superado la incomodidad física, te recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Entonces encuentra una forma de movimiento que te guste. No importa si es correr, nadar, levantar pesas, artes marciales, baile, lo que sea, y comprométete a hacerlo al menos 4 veces a la semana. Tu mente te lo agradecerá más de lo que imaginas. El noveno paso es cultivar relaciones profundas y significativas con un pequeño círculo de personas que eleven tu energía. Una de las mayores fuentes de contaminación mental en la vida moderna es la ilusión de conexión que nos dan las redes sociales. Tienes 500 amigos en Facebook, pero nadie con quien puedas tener una conversación real sobre tus miedos más profundos. Tienes 1000 seguidores en Instagram, pero te sientes completamente solo. Y esa soledad disfrazada de conexión es uno de los venenos más sutiles de nuestra era. Tu mente necesita conexión humana real, profunda, auténtica. Necesita conversaciones donde no tengas que fingir que todo está bien. Necesita personas que te conozcan de verdad, no solo la versión editada que presentas al mundo. Necesita amistades donde puedas ser vulnerable sin miedo al juicio. Pero eso requiere intencionalidad, requiere que inviertas tiempo y energía en nutrir relaciones profundas en lugar de coleccionar conexiones superficiales. Identifica a las 2 o 3 personas en tu vida con las que sientes que puedes ser completamente auténtico. Esas personas que después de pasar tiempo con ellas, te sientes energizado en lugar de agotado. Y luego prioriza esas relaciones. Haz tiempo para conversaciones largas sin prisa. Comparte tus luchas reales, no solo los momentos destacados. Escucha de verdad cuando ellos comparten las suyas. Construye ese círculo íntimo de apoyo mutuo donde todos se comprometen a proteger la salud mental de los demás. Porque la verdad es esta. No puedes mantener una mente desintoxicada si estás rodeado de personas tóxicas. Tu ambiente social es tan importante como tu dieta informacional. Y finalmente, el 10º paso, que es tal vez el más profundo de todos, necesitas reconectar con un propósito que sea más grande que tú mismo. La mayoría del ruido mental, la ansiedad, la depresión, el vacío existencial que tantas personas sienten hoy en día no viene de tener muy poco, viene de no tener un porqué lo suficientemente grande. Cuando tu vida gira únicamente alrededor de tu propio placer, tu propia comodidad, tu propio éxito, inevitablemente caes en un estado de insatisfacción perpetua. Porque no importa cuánto logres, siempre quieres más.
No importa cuánto tengas, nunca es suficiente. Y en esa búsqueda interminable de más, tu mente nunca encuentra paz. Pero cuando conectas tu vida con un propósito que trasciende tu propio beneficio, algo cambia fundamentalmente. Cuando te levantas cada día sabiendo que tu existencia tiene un significado más allá de tus propias necesidades, cuando contribuyes a algo más grande que tú, ya sea tu familia, tu comunidad, una causa que te apasiona el mundo entero, de repente muchas de las cosas que te causaban ansiedad pierden su poder sobre ti. Las comparaciones con otros se vuelven irrelevantes porque no estás compitiendo, estás contribuyendo. El miedo al fracaso disminuye porque entiendes que incluso los fracasos son parte de un camino más grande. La necesidad de validación externa se reduce porque tu valor no viene de likes o comentarios, sino de saber que estás viviendo alineado con tu propósito. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es eso que te haría levantarte con energía cada mañana incluso si nadie te pagara por hacerlo? ¿Qué contribución única puedes hacer al mundo que solo tú puedes hacer? Y una vez que encuentres esa respuesta, una vez que conectes tu vida diaria con ese propósito más grande, verás cómo muchos de los venenos mentales que te han estado consumiendo simplemente se evaporan. Ahora, después de compartir contigo estos 10 pasos, quiero que entiendas algo crucial. Desintoxicar tu mente no es un evento único, es un proceso continuo. No vas a implementar estos pasos una vez y listo. Problema resuelto para siempre. Vivimos en un mundo que constantemente está tratando de contaminar tu mente con información basura, con expectativas irreales, con comparaciones tóxicas, con distracciones interminables. Es como si vivieras en una ciudad llena de smog y todos los días tuvieras que limpiar el aire de tu casa. No puedes limpiarlo una vez y esperar que permanezca puro para siempre. Tienes que ser vigilante, tienes que ser intencional, tienes que proteger tu espacio mental como si fuera tu posesión más valiosa, porque lo es. Todo lo que experimentas en la vida lo experimentas a través de tu mente. Si tu mente está contaminada, todo se ve a través de un filtro de negatividad, ansiedad y confusión. Pero si tu mente está clara, incluso los desafíos se convierten en oportunidades. Incluso el dolor se convierte en crecimiento. Incluso la incertidumbre se convierte en aventura. Y déjame contarte algo que aprendí en mi propio viaje de desintoxicación mental. Habrá días en los que fallarás. Días en los que pasarás horas en redes sociales aunque te prometiste no hacerlo. Días en los que absorberás la negatividad de otros, aunque sabes que deberías poner límites. Días en los que tu mente estará tan llena de ruido que sentirás que todo este esfuerzo no vale la pena. Y en esos días, en esos momentos de aparente fracaso, es cuando más importante es que no te rindas. Porque la diferencia entre alguien que logra mantener una mente clara y alguien que permanece atrapado en la toxicidad mental no es que uno nunca falle y el otro sí. La diferencia es que uno, cuando falla, simplemente vuelve a empezar sin castigarse, sin convertir un desliz en una excusa para abandonar todo el proceso. Es como alguien que está aprendiendo a caminar después de un accidente. Se cae, se levanta, se cae, se levanta, y cada vez que se levanta sus piernas se vuelven un poco más fuertes, su equilibrio mejora un poco más. Así es este proceso. No es lineal, no es perfecto, pero si persistes, si te comprometes con la práctica diaria de proteger y limpiar tu espacio mental, eventualmente llegas a un punto donde la claridad se convierte en tu estado natural en lugar de la excepción. Quiero que imagines tu vida dentro de 6 meses si realmente te comprometes con estos 10 pasos. Imagina despertar cada mañana con la mente clara, sin esa ansiedad inmediata que solía acompañarte desde el momento en que abrías los ojos. Imagina tener conversaciones profundas donde estás completamente presente, sin pensar en tu teléfono, sin que tu mente vagabundee hacia las preocupaciones. Imagina tomar decisiones desde un lugar de claridad y autoconfianza en lugar de miedo e inseguridad. Imagina sentir esa ligereza interior que viene de no cargar con el peso emocional del mundo entero sobre tus hombros. Imagina tener la energía mental para perseguir tus sueños en lugar de desperdiciarla en preocupaciones que no puedes controlar. Esa versión de ti no es una fantasía inalcanzable. Es quien realmente eres debajo de todas las capas de contaminación mental que has acumulado. Es tu estado natural al que puedes regresar si estás dispuesto a hacer el trabajo. Y hablando de hacer el trabajo, necesito ser honesto contigo sobre algo. Los primeros días de este proceso serán incómodos. Cuando empieces tu ayuno digital, cuando dejes de usar las distracciones habituales para evitar tus pensamientos, experimentarás algo parecido a los síntomas de abstinencia.
Te sentirás ansioso, inquieto, aburrido. Tu mano buscará automáticamente el teléfono cientos de veces al día. Tu cerebro pedirá a gritos esa dosis de dopamina que obtenía de las notificaciones y los likes. Y en esos momentos muchos se rinden. Deciden que la incomodidad no vale la pena y vuelven a los patrones antiguos. Pero si logras atravesar ese periodo inicial de incomodidad, si puedes tolerar esa sensación de vacío sin llenarla inmediatamente con distracción, algo extraordinario comienza a suceder. Tu cerebro empieza a recalibrarse, los niveles de dopamina se normalizan, la capacidad de concentración que creías haber perdido comienza a regresar y de repente descubres que puedes leer un libro durante 1 hora sin distraerte, puedes trabajar en un proyecto sin revisar tu teléfono cada 5 minutos, puedes estar solo con tus pensamientos sin sentir pánico. Ese es el premio que espera del otro lado de la incomodidad inicial. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este proceso. Conocí a un hombre hace unos años que era un ejecutivo exitoso en una gran corporación. Desde afuera su vida parecía perfecta. Tenía dinero, estatus, reconocimiento, pero por dentro estaba completamente destruido. Me dijo que había pasado los últimos 10 años viviendo en un estado de ansiedad constante. Dormía 4 horas por noche porque su mente no dejaba de trabajar. Tomaba pastillas para la ansiedad, para dormir, para concentrarse. Bebía alcohol todas las noches para calmar el ruido en su cabeza. Su matrimonio estaba al borde del colapso. Sus hijos prácticamente no lo conocían porque incluso cuando estaba físicamente presente, mentalmente estaba en otro lugar. Y un día tuvo un ataque de pánico tan severo que terminó en el hospital pensando que estaba teniendo un ataque cardíaco. Y ahí, en esa cama de hospital, tomó la decisión de que algo tenía que cambiar radicalmente. Empezó a implementar uno por uno los mismos pasos que acabo de compartir contigo. Eliminó las redes sociales de su teléfono. Estableció límites estrictos con el trabajo. Comenzó a meditar todos los días. Se inscribió en un gimnasio y empezó a entrenar con intensidad. Cortó relaciones con personas que drenaban su energía. Buscó ayuda profesional para procesar el trauma y los patrones de pensamiento tóxico que había acumulado durante años. Y después de 6 meses, cuando volví a verlo, era literalmente una persona diferente. La tensión que solía llevar en su rostro había desaparecido. Hablaba con calma y claridad en lugar de esa urgencia frenética que lo caracterizaba antes. Me dijo que por primera vez en una década se sentía en paz, que su relación con su esposa se había transformado, que realmente conocía a sus hijos. Y lo más sorprendente es que su desempeño laboral había mejorado dramáticamente, no a pesar de haber puesto límites, sino precisamente porque los había puesto. Su mente clara le permitía ser más creativo, más enfocado, más efectivo. Esta historia no es única. He visto este mismo patrón repetirse una y otra vez en personas que finalmente deciden priorizar su salud mental sobre todo lo demás. Ahora quiero abordar algo que sé que muchos están pensando mientras escuchan esto, pero Kenji, mi situación es diferente, mi vida es demasiado complicada, tengo demasiadas responsabilidades. No puedo simplemente desconectarme o establecer límites o dedicar tiempo a cuidar mi mente, y entiendo de dónde viene esa resistencia. Todos tenemos obligaciones reales, trabajos que pagan las cuentas, familias que dependen de nosotros, compromisos que no podemos simplemente ignorar. Pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte honestamente. ¿Puedes realmente cumplir con esas responsabilidades de manera efectiva si tu mente está completamente agotada y contaminada? Puedes ser un buen trabajador cuando tu cerebro está tan saturado que no puedes concentrarte. Puedes ser un buen padre o madre cuando estás tan ansioso y distraído que no puedes estar presente con tus hijos. Puedes ser un buen compañero cuando traes toda tu toxicidad emocional a la relación. La respuesta es no, no puedes. Y entonces llegas a esta paradoja. Sientes que no tienes tiempo para cuidar tu mente porque tienes demasiadas responsabilidades, pero precisamente porque no cuidas tu mente, eres cada vez menos capaz de manejar esas responsabilidades, efectivamente. Es un ciclo vicioso que solo se rompe cuando decides que cuidar tu salud mental no es egoísta ni opcional, es absolutamente esencial para poder funcionar en cualquier área de tu vida. Déjame ser aún más directo contigo.
si sigues posponiendo este trabajo de desintoxicación mental, si sigues diciendo mañana empiezo, la próxima semana empiezo, cuando las cosas se calmen empiezo, te garantizo que dentro de 1 año, 2 años, 5 años, estarás en el mismo lugar o peor. Porque las cosas nunca se calman por sí solas. El mundo no se va a volver menos caótico. Las demandas sobre tu tiempo y atención no van a disminuir mágicamente. La tecnología no se va a volver menos adictiva. Al contrario, todo eso va a intensificarse. Entonces, la pregunta real no es si tienes tiempo para hacer este trabajo, la pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. ¿Cuál es el costo de continuar viviendo con una mente intoxicada? ¿Cuántas oportunidades vas a perder porque tu ansiedad te paraliza? ¿Cuántas relaciones vas a destruir porque no puedes estar presente emocionalmente? ¿Cuántos días más vas a despertar sintiendo ese peso aplastante en tu pecho? ¿Cuánto más de tu única vida vas a desperdiciar atrapado en patrones de pensamiento que te destruyen? Ese costo es infinitamente mayor que la incomodidad temporal de cambiar tus hábitos. Y ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crítico para el éxito de este proceso, la necesidad de autocompasión. Porque sé que hay personas escuchando esto que ya están empezando a sentir ese familiar sentimiento de autocrítica, están pensando en todas las veces que han intentado cambiar y han fallado, están recordando todas las promesas que se han hecho a sí mismos y no han cumplido. Y esa voz interior cruel está empezando a susurrar que esta vez tampoco lo lograrán, que no son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente disciplinados, lo suficientemente buenos. Y déjame decirte algo con absoluta claridad, esa voz es parte del problema, no parte de la solución. Esa autocrítica despiadada que has estado usando para intentar motivarte no funciona. Solo añade más toxicidad a una mente que ya está sobrecargada. La autocompasión no es autoindulgencia. No es permitirte cualquier comportamiento sin consecuencias. Es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y paciencia que tratarías a un buen amigo que está pasando por un momento difícil. Es reconocer que el cambio es difícil, que habrá retrocesos, que eres humano y por lo tanto imperfecto y que eso está bien. Cuando fallas en mantener tu ayuno digital, en lugar de castigarte con pensamientos de soy un desastre, no tengo disciplina, nunca voy a cambiar, simplemente reconoces, ok, hoy no mantuve mi compromiso, mañana volveré a intentarlo, cada día es una nueva oportunidad. Esa pequeña diferencia en cómo hablas contigo mismo marca una diferencia enorme en tu capacidad de mantener cambios a largo plazo. Quiero que entiendas también que desintoxicar tu mente no significa que nunca más experimentarás emociones difíciles. No significa que vivirás en un estado de felicidad perpetua sin preocupaciones. Eso no es realista y tampoco es deseable. Las emociones difíciles, la tristeza, el miedo, la frustración, son parte natural de la experiencia humana. No son el enemigo. El enemigo es quedarse atrapado en esas emociones, rumiarlas obsesivamente, permitir que definan tu identidad completa. Una mente desintoxicada no es una mente que nunca experimenta negatividad, es una mente que puede experimentar la negatividad sin ser consumida por ella. Es como la diferencia entre estar en el océano durante una tormenta, puedes estar en un barco pequeño siendo sacudido violentamente por las olas, o puedes estar en un submarino en las profundidades donde las tormentas de la superficie no te afectan. Ambos están en el mismo océano, en la misma tormenta, pero uno mantiene su estabilidad mientras el otro es completamente vulnerable. Cuando desintoxicas tu mente, estás construyendo ese submarino, ese centro interno de calma y claridad que permanece estable incluso cuando la vida en la superficie se pone turbulenta. Y ahora llegamos al punto más importante de todo esto. Nada de lo que te he compartido importa si no tomas acción. Puedes escuchar este mensaje, puedes sentirte inspirado en este momento, puedes pensar, sí, esto es exactamente lo que necesito, y luego no hacer absolutamente nada diferente en tu vida. Y si eso sucede, dentro de unos días volverás exactamente a los mismos patrones que te han mantenido atrapado. La inspiración sin acción es solo entretenimiento. Entonces te voy a pedir algo específico ahora mismo. Antes de que este día termine, quiero que elijas solo uno de los 10 pasos
que compartí contigo y lo implementes hoy. No esperes al lunes, no esperes a que todo esté perfectamente planeado. Elige un paso y hazlo hoy. Tal vez es establecer tu ayuno digital de las primeras 2 horas después de despertar. Tal vez es darte de baja de las cuentas en redes sociales que te hacen sentir mal. Tal vez es programar esos 10 minutos de silencio interno antes de dormir. Tal vez es enviar un mensaje a esa persona que forma parte de tu círculo íntimo diciendo que quieres tener una conversación profunda y real. Lo que sea, pero hazlo hoy. Porque la diferencia entre las personas que transforman sus vidas y las que permanecen atrapadas no está en el conocimiento, está en la acción. Todos sabemos más o menos qué necesitamos hacer. La pregunta es, ¿quién realmente lo hace? Y mientras tomas esa primera acción, quiero que recuerdes algo fundamental. Este viaje de desintoxicación mental no es solo sobre eliminar lo negativo, es sobre crear espacio para lo extraordinario. Cuando limpias tu mente de toda la basura que ha estado ocupando espacio ahí, cuando eliminas el ruido constante, lo que queda es espacio, espacio para la creatividad que ha estado sofocada, espacio para la intuición que ha sido silenciada por el pensamiento racional obsesivo, espacio para la alegría genuina que viene de momentos simples, espacio para la conexión profunda con otros seres humanos, espacio para perseguir sueños que habías enterrado bajo capas de excusas y miedos, espacio para descubrir quién realmente eres debajo de todas las identidades que has adoptado para complacer a otros. Ese espacio, esa claridad, es tu derecho de nacimiento. Es el estado natural de tu mente antes de que el mundo la llenara de todo su ruido. Y recuperarlo no es un lujo, es una necesidad si quieres vivir una vida que realmente valga la pena ser vivida. Entonces aquí estamos, al final de este viaje que compartimos juntos. Te he dado 10 pasos concretos para desintoxicar tu mente. Te he hablado con honestidad sobre lo difícil que será este proceso, pero también sobre lo transformador que puede ser. Te he contado historias de personas que han recorrido este camino antes que tú, y ahora la decisión es completamente tuya. Puedes cerrar esto y volver a tu vida exactamente como estaba, permitiendo que tu mente continúe siendo el campo de batalla caótico que ha sido, o puedes hacer algo diferente. Puedes decidir que hoy es el día en que empiezas a reclamar tu paz mental, que hoy es el día en que dejas de ser víctima de tus propios pensamientos tóxicos y te conviertes en el guardián consciente de tu espacio mental, que hoy es el día en que finalmente te priorizas no desde el egoísmo, sino desde la comprensión profunda de que no puedes dar lo mejor de ti al mundo si primero no cuidas de ti mismo. Y quiero terminar recordándote que esa sensación que tenías cuando eras más joven, esa sensación de asombro ante la vida, esa curiosidad natural, esa alegría simple que encontrabas en las cosas cotidianas, esa capacidad de estar completamente presente en el momento, sin la carga de 1000 preocupaciones, todo eso no desapareció porque creciste, desapareció porque tu mente se fue llenando de contaminación, pero todavía está ahí. Debajo de todas las capas de ansiedad, de estrés, comparación y autocrítica, todavía está ese ser que puede experimentar la vida con claridad y alegría. Y desintoxicar tu mente es simplemente el proceso de remover todas esas capas para volver a encontrar a esa persona que siempre ha sido. No estás tratando de convertirte en alguien nuevo, estás tratando de regresar a quien realmente eres. Y ese viaje de regreso a ti mismo es el viaje más importante que harás en toda tu vida. Así que respira profundo, siente la claridad que es posible y da ese primer paso hoy. Tu mente clara te está esperando.